siempre sabrá que Sidona y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Qué santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Saludos mis queridos estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas a su clase de Ciencias Sociales con su maestra Carol Guerrero. Demos gracias a Dios por estar aquí. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, pero recuerden que tienen que acomodarse en un lugar estratégico de su hogar con todos sus materiales a mano para iniciar el proceso de aprendizaje del día de hoy. Vamos a ver, vamos a trabajar el siguiente tema. Guerra Fría, antecedentes, tratados de paz. Pero antes de iniciar, vamos a ver la siguiente frase motivadora. Quisiera vivir para estudiar, no estudiar para vivir. Sir Francis Bacon. Muy interesante la frase de hoy. Nos invita a continuar estudiando y lograr nuestros propósitos. Muy bien, ¿cuál es el propósito de hoy? Hablando de propósito, vamos a ver. Propósito, analizar los antecedentes de la Guerra Fría. Vamos a explorar nuestros conocimientos. Vamos a ver las siguientes preguntas. ¿Sabes cuáles acuerdos se firmaron al concluir la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles cambios territoriales se produjeron a partir de los acuerdos de paz? ¿Cuáles países fueron beneficiados con estos acuerdos? ¿Sabes qué es la ONU?
vamos a reflexionar sobre estas preguntas. Y si no conocen las respuestas, no se preocupen, que aquí vamos a aprender. Muy bien. Saben mis niños que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, muchas personas fueron desplazadas de sus hogares por motivo de la guerra. Los desplazamientos de población habituales durante el conflicto continuaron en la posguerra con carácter distinto, liberación de prisioneros y trabajadores, las modificaciones de fronteras y las expulsiones de minorías étnicas al crearse los nuevos estados. En Asia, cerca de 7 millones de japoneses fueron repatriados desde Corea y Manchuria hacia el archipiélago al que se quedó reducido Japón. Como podemos ver en estas informaciones, esos desplazamientos hicieron mucho daño. Antes de finalizar la guerra, los 3 grandes líderes de las potencias que participaron se reunieron para ir organizando cómo quedaría distribuido el territorio de Europa. Vamos a ver qué pasó ahí. Como vemos aquí, se reunieron en la Conferencia de Yalta en febrero de 1945. ¿Quiénes se reunieron? Winston Churchill, Roosevelt y Joseph Stalin. Estos se reunieron para organizar, como les decía, Europa. Muy bien, mis niños. En esta conferencia quedaron en unos acuerdos. Vamos a ver cuáles fueron esos acuerdos. Resoluciones principales en Yalta. Primero, Alemania sería desmilitarizada y dividida en 4 zonas de ocupación de la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, incluida por Winston Churchill. Segundo acuerdo, estaría sujeta a fuertes reparaciones financieras y perdería la Prusia Oriental y parte de Pomerania, quedando su frontera oriental fijada en la línea marcada por los ríos Oder y Neisse. Polonia sería desplazada hacia el oeste, anexionándose los territorios que Alemania perdía en el oriente y cediendo en el oriente los territorios que habían quedado bajo el dominio soviético tras el Pacto de No Agresión germano-soviético en el 1939. Con respecto a la organización que sustituiría a la Sociedad de Naciones, se acordó un compromiso sobre la fórmula de voto en el futuro Consejo de Seguridad, poniendo el énfasis en el papel clave de las grandes potencias vencedoras en la futura Organización de la Paz. Se aprobó la denominada Declaración sobre la Europa Liberada, en la que los 3 grandes se comprometieron a que la reconstrucción de Europa se hiciera por medio de gobiernos democráticos. Como podemos ver, mis niños, esta conferencia se realizó antes de finalizar la guerra. Ahora vamos a ver un video que complementa esta información que acabamos de observar. Presten mucha atención. Fue uno de los eventos más importantes del siglo XX. Su nombre en código, Argonauta. Fue la conferencia que sentó las bases para el final de la Segunda Guerra Mundial y marcó el destino del mundo en los siguientes 50 años. Y dejó una de las fotos más famosas de la historia. Esta. Pero, ¿por qué fue tan importante la conferencia de Yalta? ¿Por qué muchos la consideran el inicio de la Guerra Fría? ¿Y qué queda de lo que se acordó entonces? Para entenderlo, hay que volver a unos días antes de esta foto. Cuando la cumbre empezó, el 4 de febrero de 1945, la victoria de los aliados, o sea, la coalición de países que se enfrentó a la Alemania nazi, a la Italia fascista y al Imperio japonés, se veía muy próxima. El desembarco de Normandía, en junio del 44, había permitido la liberación en pocos meses de Francia, Holanda y Bélgica.
Además, pocos días antes de la cumbre, las tropas estadounidenses, británicas y canadienses habían derrotado a los alemanes en la sangrienta batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva militar nazi en el frente occidental. Mientras, en el frente oriental, la URSS había lanzado un enorme ataque contra las tropas alemanas. La Armada Roja ya había ocupado amplias zonas de Europa del Este y se encontraba a pocos kilómetros de Berlín. Preocupado por esta avanzada, el primer ministro británico Winston Churchill pidió un encuentro con los demás jefes de gobierno de los países aliados, el presidente Franklin Delano Roosevelt para Estados Unidos y el líder soviético Joseph Stalin. Los tres políticos no podrían ser más diferentes entre sí, por temperamento, por ideología y por formación. Y ninguno de ellos confiaba plenamente en los demás, pero tenían un enemigo común, Adolf Hitler, quien se encontraba acorralado en su búnker de Berlín. Pero, ¿por qué se reunieron en Yalta? La victoria en la batalla de Stalingrado y la estoica resistencia soviética le dieron a Stalin un enorme prestigio militar. Por eso fue él quien decidió la fecha y el lugar de la conferencia, y eligió esta ciudad turística en la península de Crimea, que había sido la residencia de verano de los zares, los emperadores que gobernaron Rusia hasta la Revolución. Pero Yalta no era de fácil acceso, y para los líderes occidentales fue tan difícil llegar que Winston Churchill dijo: "No podríamos haber encontrado un lugar peor en el mundo". El 4 de febrero, cuando los tres se sentaron en la mesa de negociación, tenían objetivos muy distintos. Churchill quería mantener el imperio y el prestigio global de Gran Bretaña. Roosevelt, en cambio, quería garantizar la paz mundial después de la guerra con la creación de una organización política internacional. Además, buscaba un papel relevante para Estados Unidos en la economía global. Y finalmente, para Stalin, el objetivo principal era proteger a la Unión Soviética de las invasiones militares. Rusia había sido invadida 3 veces desde el oeste entre 1914 y 1941, y por eso el líder soviético quería una zona de países comunistas en Europa del Este. Las reuniones duraron una semana y finalmente, después de interminables discusiones, brindis a base de vodka y champán y decenas de puros, los tres se sentaron para la famosa foto. ¿Y qué se decidió en esta conferencia? Pues prácticamente cómo sería el mundo después de la guerra. Entre las decisiones más destacadas estaba el desmembramiento y la desmilitarización de Alemania, además de definir cuánto le debía Alemania a los aliados como reparación económica, 22.000 millones de dólares. También qué gobiernos apoyarían en Polonia, Rumanía, Bulgaria y Yugoslavia, países que en los años siguientes acabaron en la esfera de influencia comunista. También se sentaron las bases para la creación de una institución que sigue vigente aún hoy en día, las Naciones Unidas. La idea ya había sido presentada por Roosevelt en otras ocasiones, pero durante Yalta se decidió cómo funcionaría el Consejo de Seguridad, el organismo que tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. ¿Y qué pasó después de esa foto? Bueno, los 700 diplomáticos desplazados, que eran prácticamente todos hombres, abandonaron la ciudad soviética el 11 de febrero de 1945. 2 meses después, el presidente Roosevelt, que padecía poliomielitis, murió sin poder ver el fin de la guerra. Churchill perdió las elecciones británicas en julio y no volvería al gobierno hasta el 51, mientras que Stalin se mantuvo al frente de la URSS hasta su muerte, en 1953. ¿Y qué consecuencias tuvieron las decisiones que se tomaron allí? Para algunos analistas, la conferencia de Yalta fue el único momento en que Occidente y Oriente se pusieron de acuerdo para un futuro de paz. Para otros, en cambio, significó la partición del mundo en zonas de influencias y el principio de la Guerra Fría, el occidente capitalista enfrentado a la URSS y al este comunista. También el desmembramiento de Alemania, que tenía que ser provisional, resultó en la división del país en Oriente y Occidente, y terminó solo en 1989 con la caída del muro de Berlín y de los regímenes comunistas europeos. De esa conferencia queda en pie la ONU, que si bien ha visto su papel muy cuestionado y reducido en los últimos años, sigue trabajando para garantizar la paz internacional. Bien, mis niños, observamos que en la conferencia de Yalta, lo que vimos en el video, fue una de las conferencias más importantes porque en esta se organizó el territorio europeo. Pero ¿qué sucede? La guerra aún no había terminado. Se hizo necesario realizar una nueva conferencia. ¿En qué lugar? En Potsdam. ¿Quiénes participaron? Vamos a ver. En esta conferencia participaron Clement Odette en representación de Inglaterra, porque Churchill había perdido las elecciones. También tenemos aquí a Harry Truman en sucesión de Roosevelt, que había fallecido. Y tenemos también a Stalin.
En esta conferencia se arribaron a los siguientes acuerdos. Acuerdos en Potsdam. Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación militar, administradas por los comandantes de Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia, bajo la dirección de un Consejo de Control. El desarme completo de los alemanes, el cual se disolvería cuando fuera creado un gobierno alemán estable. El territorio situado al oeste de los ríos Oder y Neisse de Lausitz se incorporaba a Polonia, mientras que la Unión Soviética se anexionaba a Königsberg, Kaliningrado desde 1946 y el norte de Prusia Oriental. Se estableció un Consejo de Control aliado con sede en Berlín, autorizado por los 3 grandes y por Francia, para encargarse del desarme definitivo de Alemania, así como de efectuar la desnazificación, para lo cual se creó un tribunal militar internacional que habría de juzgar a los criminales de guerra. Bien, mis niños, continuamos. Se firmaron acuerdos sobre las reparaciones de guerra que debería hacer Alemania y sobre los sistemas políticos y económicos que deberían establecerse en este país. Se acordó eximir a Austria de pagar reparaciones, pero quedaría sometida a la autoridad de una comisión aliada con sede en Viena. A instancias de Truman, se acordó enviar un ultimátum al gobierno de Japón para exigirle la rendición incondicional bajo la amenaza de una destrucción rápida y total. Se acordó firmar tratados de paz tan pronto fuese posible con los estados satélites de la Alemania nazi. La tarea de preparar dichos tratados fue encomendada a un Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que representaban a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y China. Bien, mis niños, Alemania quedó repartida. Vamos a observar cómo se dividió Alemania y cuáles potencias dominaban. Aquí podemos observar división de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. En esta parte de color mamey tenemos a Estados Unidos. En esta parte tenemos a Francia con el color azul. Unión Soviética con el color rojo y el Reino Unido con el color verde. Observemos esta particularidad. Dentro del territorio de la Unión Soviética tenemos a Berlín, que está dividido en 4 zonas, ocupadas también por estas potencias. Bien, mis niños, después de observar ese mapa, vamos a pasar a nuestra primera actividad. Actividad 1. Completa el siguiente cuadro con los datos requeridos. Vamos a ver. Trabajamos las conferencias. Conferencia de Yalta, conferencia de Potsdam. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir en el cuadro cuáles fueron sus representantes y cuáles fueron los principales acuerdos. Vamos a darle un espacio de tiempo para que puedan realizar esta actividad. Bien, mis niños, después de realizar la conferencia de Potsdam, se acordó reunirse nuevamente en la ciudad de San Francisco para organizar una nueva organización mundial. Vamos a ver de qué se trata.
En julio de 1946 se inauguró la Conferencia de París, en la que se elaboraron los tratados de paz con Italia, Rumania, Bulgaria, Hungría y Finlandia, firmados en 1947. El tratado con Austria se firmó en 1955 y hasta entonces estuvo ocupada por los aliados. Ese mismo año, los aliados, sin la Unión Soviética, firmaron la paz con Japón. El tratado con Alemania nunca se firmó. Muy bien. En 1945, en el mes de junio, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Aquí observamos la Carta de las Naciones Unidas. La carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los representantes de los 50 países. Polonia, que no estuvo representada, la firmó más tarde y se convirtió en uno de los 51 estados miembros fundadores. Aquí observamos la Organización de las Naciones Unidas. La ONU es un organismo internacional de ámbito mundial, fundada en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de garantizar la paz mundial por el acuerdo entre los estados y promover la mejora de las condiciones económicas y sociales de las naciones. Bien, mis niños, después de ver estas informaciones, vamos a pasar a ver un video sobre la creación de la ONU. Presten mucha atención. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y en este video hablaremos de la ONU, así que pon mucha atención. Para empezar, la ONU son las siglas que significan Organización de las Naciones Unidas. La ONU es una organización internacional formada por 192 países independientes. Estos se reúnen libremente para trabajar juntos en favor de la paz, la seguridad de los pueblos, así como para luchar contra la pobreza y la injusticia en el mundo. Pero ahora te contaremos cómo surgió esta organización. El nombre de Naciones Unidas fue dado por un presidente de Estados Unidos y se utilizó por primera vez el 1 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en donde los gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos por un mundo mejor. Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta fuera ratificada por países como China, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos. La ONU, en el ejercicio de sus funciones y del mandato que le ha otorgado la comunidad internacional, lucha por conseguir los siguientes propósitos: mantener la paz mundial, respetar los derechos y libertades de todos los seres humanos, fomentar la amistad entre todos los países, ayudar a mejorar las condiciones de las personas más necesitadas, resolver conflictos con medios pacíficos. A la oficina central de la ONU se le conoce como la sede y se encuentra en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Sin embargo, la ONU tiene oficinas en todo el mundo, lo cual permite a la organización llegar a todos los rincones del planeta y así conocer mejor los problemas locales y estudiar las posibles soluciones. Algo que caracteriza mucho a la ONU es su bandera, que es muy reconocida. Es de color azul cielo y tiene como emblema central un mapa que simboliza el mundo, rodeado por unas ramas de olivo que representan la paz mundial. Cada 24 de octubre se celebra el Día de las Naciones Unidas. Déjame en los comentarios qué otra fecha te gustaría conocer. Bien, mis niños, ahora vamos a ver los propósitos y principios de esta organización tan importante. Presten atención. Mantener la paz y la seguridad internacional. Fomentar relaciones de amistad entre las naciones. Servir de centro armonizador de los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes.
hacer realidad la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y cultural, y humanitario, claro, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Bien, mis niños, después de observar estos propósitos, recuerden que esta organización fue creada después de una guerra sangrienta donde debía quedar estipulado una organización donde se estableciera el respeto a los derechos humanos. Después de ver esta parte, vamos a pasar con nuestra segunda actividad. Actividad 2. Escribe en la nube la importancia de la Organización de las Naciones Unidas como organismo supranacional para resolver los problemas mundiales y buscar la paz internacional. Vamos a darle un espacio de tiempo para realizar esta actividad. Bueno, mis niños, vimos todos esos tratados, esas conferencias, esos acuerdos que se llegaron, pero a pesar de todos estos esfuerzos, se estaba fraguando una guerra que la vamos a ver más adelante. La guerra había sido ganada por una coalición cuyos miembros principales ya estaban en guerra ideológica, geopolítica y militar entre sí. Cualesquiera que fueran los triunfos de la Gran Alianza, en la primavera de 1945, su éxito había dependido siempre de buscar objetivos compatibles por sistemas incompatibles. Bien, mis niños, después de observar esta información, hemos concluido la clase del día de hoy. ¿Qué les pareció? Yo estoy segura de que aprendieron mucho. Fue muy interesante. Aprendimos diferentes cosas. Vimos la conferencia de Yalta, vimos la conferencia de Potsdam. Ambas conferencias buscaban organizar el territorio europeo. Otra parte importante que trabajamos fue la fundación de la Organización de las Naciones Unidas. Vimos cuáles eran sus propósitos principales: mantener la paz. Recuerden que recién se había salido de una guerra sangrienta. Entonces, mis niños, hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y recuerden siempre mostrar sus trabajos a sus maestros y continuar trabajando con nuestro proyecto, que es la realización de un periódico. Y otra cosa muy importante que no podemos olvidar es cuidarnos, mantener todas las medidas de seguridad para no contagiarnos del COVID. ¿Cuáles son? Nuestra mascarilla, lavarnos las manos y mantener el distanciamiento físico. Entonces, mis niños, un fuerte abrazo y hasta la próxima.